Bueno, doctora Parra, bienvenida, muchas gracias. No, vamos a entrar en detalles porque qué más decir, qué más agregar al problema de la salud. Hoy hay una movilización, es ratificarlo lo que creo que el país conoce y no hay una decisión definitivamente alrededor del tema, ¿no? Mira, nosotros, bueno, en mi dualidad, ¿verdad? Que yo represento a los médicos en Venezuela, ¿no? Por lo de la federación y el colegio, y represento esta voluntad popular que nos dio el pueblo venezolano, la vocería popular en la Asamblea Nacional. Mira, nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer. Los diputados de la oposición estamos abriéndole caminos al gobierno para que el gobierno pueda, de una vez por todas, habilitar mecanismos que le pongan freno a esta crisis que estamos soportando y que están soportando todos los pacientes en todo el país. Porque es que esto no es para un solo sector o un grupo el que se enferma, todo el mundo se enferma. Y realmente vemos con preocupación cómo el gobierno se resiste a habilitar estos mecanismos. En enero de este año, cuando nos instalamos en la Asamblea, una de las primeras decisiones fue un acuerdo precisamente para decretar la crisis humanitaria. La crisis humanitaria es porque el gobierno no tiene capacidad asistencial para poder atender a la cantidad de pacientes que tenemos. Lamentablemente hicieron caso omiso con una serie de exhortos que le hicimos al gobierno para que aceptara la necesidad de calificar esa crisis y poder recibir donación de otros países, de otras organizaciones, de manera que pudiéramos solventar un poco lo que está ocurriendo. Nosotros los médicos somos los que estamos sufriendo el efecto de esas negativas, de esta política errada que se ha insertado en el país con una política de atención elaborada, diseñada y protagonizada en algunos campos por extranjeros, cuando nosotros veníamos como médicos venezolanos demostrando que Venezuela venía hacia adelante en materia de salud, en materia de indicadores. Ese decreto, ese acuerdo no fue respetado por el gobierno, no fue acatado, entonces ahora vamos a la ley. Ya la aprobamos en primera discusión, la ley para atender la crisis humanitaria, donde la Academia de Medicina, que es el núcleo el más elevado núcleo que nosotros tenemos desde el punto de vista científico y académico en cuanto al ejercicio de la medicina, va a intervenir para calificar ese tipo de crisis. Pero si el gobierno obstaculiza también la ley que se apruebe, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar? El gobierno es el que tiene la última palabra para aceptar las donaciones, ¿no? Y la ayuda humanitaria. Bueno, mira, ahí está el pueblo de Venezuela viendo la actitud del gobierno. Sufriendo, ¿no? El pueblo de Venezuela. El gobierno, en agonía. El gobierno no puede seguir negándose a buscarle una salida a los pacientes. Esto es criminal. Veíamos las declaraciones del presidente de la Sociedad de Neurología. El paciente con Parkinson, el paciente epiléptico, que se puede tomar su medicamento y trabajar perfectamente. Pero un niño que sufre de epilepsia, que tú no le des el medicamento, se cae, convulsiona. ¿Hasta dónde va a llegar el daño cerebral de esa criatura? Lo que está ocurriendo con las embarazadas, con la mortalidad materna. No hay alimentos calificados, no hay alimentos adecuados, pero tampoco se está cumpliendo con el programa que cumplíamos nosotros, que era dotarla de multivitamínicos, de sulfato ferroso, de ácido fólico, darle un pote de leche, inclusive hacerle una evaluación nutricional. Nada de eso se está haciendo. Se habilitaron módulos de barrio adentro supuestamente para hacer atención primaria. Y resulta que si tuviéramos un buen ejercicio de atención primaria, unos buenos resultados, no tuviéramos incrementando la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la morbilidad por enfermedades que han recurrido y no estuviéramos en la situación de escasez, de colapso que tienen en este momento los hospitales. Ahora, donde hay una escasez de medicamentos, de insumos, de equipos, etcétera. ¿Por qué el gobierno lo niega? ¿Cuál es la razón? Porque es reconocer su fracaso, es reconocer su fracaso y es reconocer que nosotros teníamos razón, porque muchas veces vinimos a tus programas, tus magníficos programas, en debates con diputados del oficialismo, y ellos mismos admitían, sí, fuera de cámara nos decían, sí, Dianela, tiene razón, pero esta es la política que está llevando adelante el gobierno. Yo creo que esta es una oportunidad que tiene el gobierno de apoyar la crisis humanitaria, la ley para atenderla, de declarar la crisis. Que se declaren. Eso no lo va a hacer por la tendencia que se marca en el vocerío oficial, no creo que lo vaya a hacer. Bueno, pero deberá hacerlo porque de otra manera este país va a reventar. Este país va a reventar porque las colas, yo soy de Maracaibo y en Maracaibo nosotros sabemos dónde hay un supermercado porque 3 o 4 cuadras antes ya vemos a las personas haciendo cola. No hay alimento. Están en todo el país. Mira, en la Villa del Rosario, un municipio nuestro,
están haciendo ya saqueos, o sea, y hay varios municipios del país. Y por otro lado, lo poco de alimento que hay, que son las bolsas que ellos guardan, que se llaman de Mercal, que es para los privilegiados que están suscritos en el gobierno, entonces les están obligando que firmen en contra de la ley de amnistía, que irrespetuosamente, un término tan lindo, tan especial y tan humano como es la amnistía, le están haciendo una palabra en contra de ella criminal, que le llaman la amnesia criminal. O sea, hasta de eso se están burlando. La situación de la salud en Zulia, ¿cuál es? Bueno, la situación de la salud debe ser similar a la del resto del país. Todo lo que está ocurriendo en el país. Y nosotros le agradecemos a la ministra de Salud que haya tomado en consideración la intervención que tuvimos en la Asamblea Nacional para ponerle el ojo a los hospitales y para que ella vea con el ejercicio de sus funcionarios, vean y se den cuenta de la grave situación que nosotros tenemos en los hospitales. Mira, en las emergencias, los médicos, los residentes, tuvimos una asamblea antenoche, para precisamente tratar las condiciones del ejercicio en el sector público. Y ellos que están en las salas de choque, primero ganan 13.000 bolívares, vamos a empezar por ahí, pero no tienen ni tensiómetro, no hay electrocardiógrafo, no hay ecosonógrafos para hacer los diagnósticos rápidos, no tienen cosas tan elementales como récipes, papelería para hacer las historias. ¿Cuándo se había visto que la historia, que es un documento legal, se haga en una hoja reciclada? Que son documentos legales, que cuando hay un problema tiene que ir con eso allá. Y con respecto a los sueldos, ese es un tema que tenemos que tratar, porque es verdaderamente indigno que un médico, que es el protagonista de la vida, de la salud, sin médico no hay hospitales, no hay ambulatorios, no hay vida. Modestia aparte, que no vamos a decir inmodesto. Pero juega un papel determinante, ¿no? Que no se le preste atención a los médicos. O sea, se les trata como funcionarios públicos para jubilarlos. Al jubilarlos, entonces le aplican el régimen de jubilaciones, que por cierto estamos pidiendo que se reforme, y les descuentan de una vez, su pensión no puede exceder del 80% de lo que ellos venían devengando en un promedio de 12 meses. Y luego, eso lo multiplican los años por un factor, y eso no le da a nadie más del 70%. Entonces, encima de que va a quedar en una etapa de la vida donde ya no puede producir, o podrá producir menos, le descuentan el 30% y además le quitan la cesta ticket. Por eso estamos apoyando la ley del bono alimentario y de medicamentos para el jubilado. Son iniciativas que hemos tenido en la Asamblea Nacional que van en beneficio directo del pueblo. Ahora, si esto sigue así, Dianela, ¿a dónde vamos a arribar? O sea, ¿cuál es la capacidad de soporte que tiene la población, el colectivo nacional? ¿Hasta cuándo puede resistir esta tragedia? Porque no hay sino que calificarla de esa forma. Ese es un imponderable y esa respuesta se la dio el pueblo venezolano al gobierno en diciembre. Si el gobierno no se pone las pilas, pues no, va a seguir perdiendo elecciones y llegará un momento que por las vías constitucional nosotros podamos resolver esta situación. Ahora se están fueron casi 8 millones mecanismos de votos, pero a la par de ellos, 7 magistrados deciden sobre casi 8 millones de votos. Bueno, nosotros estamos reformando la ley de... Eso es muy cómico lo que ocurrió con la reforma de la ley del Tribunal Supremo, precisamente, para incrementar los magistrados de la Sala Constitucional, entre otras cosas. ¿No lo aceptarán? No lo aceptaron, decían que era inconstitucional, pero resulta que ellos lo hicieron en el año 2009. Entonces, lo que ellos hacen sí es constitucional y lo que nosotros hacemos en la misma dimensión de que ellos lo hicieron es inconstitucional. Si se tranca el juego finalmente, ¿qué va a pasar con Venezuela? Esa es una pregunta que es un imponderable. Esa es una bomba de tiempo. En cualquier momento puede reventar y es lo que no queremos. Nosotros queremos que a conciencia el presidente Maduro o reconoce el fracaso, la quiebra de Venezuela por el fracaso de su gobierno o sencillamente tendrá que irse. Bueno, no es muy halagador el panorama entonces. No, por supuesto. Nosotros estamos sumidos en una crisis sin precedentes, inédito. Nunca se había ocurrido lo que está ocurriendo, que los pacientes no encuentren sus medicinas. Eso jamás había ocurrido. Dianela, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Vamos con arte y espectáculos de inmediato el segmento y la antesala con Silvana Continanza. Silvana, buenos días. Gracias, Carlos. Muy buenos días, Venezuela. En la próxima parte les contaremos sobre los nuevos proyectos de la cantante Isabel Pantoja. Ya venimos.